Gladys Correa es directora ejecutiva de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos de los Ciegos y la Amblíope, UMASDECA, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Discapacidad Visual, ASAERCA, miembro del Grupo Nacional Estratégico Argentino, Incluye Argentina, de Perkins, Latinoamérica, desde el 2019 a la fecha, técnica en lectoescritura braille. Tiene estudios universitarios en la licenciatura en psicología y cursos de gestión de instituciones. Así que esta es una síntesis de la trayectoria laboral y académica de Gladys. Ahora la mesa es toda tuya, Gladys. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar esta jornada con el eje 3, como decía María Elena, en donde vamos a hablar de accesibilidad y de participación ciudadana. La idea era que, perdón, nos acompañe en esta mesa la doctora Agustina Palacios, que es una experta en temas de derecho y de accesibilidad, pero bueno, lamentables cuestiones familiares hicieron que hoy no nos pueda acompañar. Hablé con Fernando la semana pasada y rápidamente lo solucionó y convocó a Adriana Rodríguez, a quien le agradecemos realmente la generosidad de cubrirnos con esta situación de emergencia, digamos. Así que bueno, Adriana nos va a hablar de accesibilidad, la voy a presentar a ella y después Fernando nos va a hablar de la participación sí, la participación en la comunidad. Voy a presentar primero a Adriana y después a Fernando. Adriana Rodríguez es venezolana y reside en Argentina desde el 2019. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela y en su país se inició trabajando como capacitadora en el uso de la computadora con lectores de pantallas para personas con discapacidad visual y más adelante coordina el servicio de personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde realiza actividades vinculadas con la accesibilidad a la lectura. En la actualidad trabaja en la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde forma parte del equipo que trabaja en accesibilidad web y tiene a su cargo también la producción de materiales braille. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Yo voy a tomar el tiempo y te voy a decir, Adriana, cuando te falten 5 minutitos. Dale, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. En realidad es un placer acompañarles y bueno, agradezco yo la invitación que me hiciera en principio Fernando, pero también Gladys a acompañarles esta mañana, hablando de un tema que como mencionaba Gladys en su presentación, es un poco lo que hago todos los días, que tiene que ver con la accesibilidad. Y como entiendo que estas son unas jornadas de reflexión, me gustaría en principio comenzar analizando tres conceptos importantes o que a mí me parecen importantes cuando hablamos de accesibilidad para poder posicionarnos a la hora de encararla como trabajo y como derecho, que finalmente es un poco el eje sobre el que están ustedes reflexionando, ¿no? Eh, el primero de ellos, por supuesto, es el concepto de accesibilidad como tal, y ahí tenemos que decir esto que seguramente ya habrán oído en algún momento: la accesibilidad en sí misma es un derecho no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la ciudadanía. Es un concepto que viene del ámbito, tiene que ver con el ámbito físico, tiene que ver con acceder a los espacios, pero luego también tiene que ver con poder transitarlos o permanecer en ellos y por último, el poder salir y hacer conexiones con otros espacios. Y ahí se genera una cosa que se ha dado en llamar la cadena de accesibilidad, sobre la que voy a hablar un poquito más adelante. Es un derecho entonces acceder
en principio los espacios, esto luego se traslada a otros ámbitos de la vida, como puede ser la información, la comunicación, las relaciones y la participación comunitaria, que es algo sobre lo que también vamos a estar comentando en la jornada de hoy. Entonces, no solo necesitamos acceder, sino cuando accedemos, logramos con ello también ejercer otros derechos. Si yo tengo la posibilidad de acceder a la información escrita, en mi caso soy persona con discapacidad visual, por lo tanto tengo eh, la necesidad de usar un sistema de lectoescritura diferente, como podría ser el braille. Entonces, si yo accedo a la información escrita en mi sistema de lectoescritura, puedo ahí ejercer otros derechos, porque si esa información tiene que ver con el ámbito académico, podría estar entonces ejerciendo mi derecho a la educación. O si a la hora de ir a un espacio físico, por ejemplo un shopping, porque quiero comprar, eh, puedo hacerlo de manera autónoma, entonces ahí estoy también ejerciendo mi derecho, bueno, al consumo o al ingreso a ese espacio, a la circulación en espacios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, la accesibilidad viene a ser en sí misma un derecho ciudadano y también es la puerta de entrada al ejercicio pleno de todos los otros derechos que son propios de mi condición humana. Eso por una parte. Luego, la accesibilidad tiene varias dimensiones. La más conocida, la que usualmente se asocia más rápidamente con ella, es la accesibilidad física. Por muchísimos años el símbolo de accesibilidad era la rampa, por ejemplo, ¿no? Se pensaba en accesibilidad y solo se pensaba en espacios arquitectónicos adecuados o adaptados para la circulación de cualquier persona, independientemente de que tenga movilidad reducida o no. Ahora se incluyen otras dimensiones, una gran dimensión que arropa distintos quehaceres es la accesibilidad comunicacional, en la que entran, por ejemplo, la accesibilidad web digital, porque hoy la Internet, la red, es un importante medio de acceso a información y a comunicación. También entraría la accesibilidad audiovisual y el manejo, por ejemplo, de la lengua de señas o de estrategias como la audiodescripción para poder reponer información que también se encuentra disponible por medios audiovisuales. Y entraría también la accesibilidad a textos, entre otros aspectos que se trabajan en la accesibilidad comunicacional. Y por supuesto, nunca dejamos de mencionar la accesibilidad eh, actitudinal, porque también necesitamos interacciones sanas, favorables, necesitamos que la sociedad, que es esa otra patita que tiene la mesa cuando hablamos del modelo social de la discapacidad, que seguramente ya todos conocen, eh, somos copartícipes de la generación de inclusión. Y cuando hablamos de la generación de inclusión o de accesibilidad, que también hace a la inclusión, evidentemente no solo son las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, las responsables de generar espacios, comunicaciones e intercambios accesibles. Depende de la voluntad de todos y cada uno de los que conformamos las sociedades, el poner desde nuestro lugar condiciones que hagan a la generación de accesibilidad. Pero ¿cómo se hace todo esto? Y aquí entramos al segundo concepto que quería explorar, empezando a identificar lo que llamamos las barreras. ¿Qué son esas barreras? Este es otro concepto que se toma del ámbito de la arquitectura. Las barreras en sí mismas son obstáculos, son elementos que impiden el paso o la circulación de un lugar a otro. Si trasladamos ese concepto
a lo que estamos comentando, que es el tema de la accesibilidad más ampliamente pensado, las barreras son todas aquellas condiciones que imposibilitan nuestro acceso, como decía, y retomando, pues a la información disponible en diversos medios o al intercambio comunicativo con otras personas o al ejercicio de alguno de los derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la cultura, a la participación, etc. ¿Cómo podemos identificar esas barreras? En principio, conociendo un poco las necesidades de los otros. Y ahí tienen importancia dos cosas. Las barreras, por supuesto, se vinculan con las dimensiones de la accesibilidad que acabo de exponer, de comentar. Pues las barreras arquitectónicas son muy fáciles, entre comillas, de identificar, tienen que ver con justamente todo aquello que impide que yo pueda acceder, permanecer, circular o salir de un espacio físico. Si yo tengo movilidad reducida y solo tengo escaleras, evidentemente ahí hay una barrera de acceso, no voy a poder circular por ese lugar, probablemente ni siquiera pueda entrar al lugar. Si la entrada tiene escaleras, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo decía que yo leo braille. Bueno, toda la información se publica en braille, está disponible en este sistema de lectoescritura. Cuando yo encaro una formación universitaria, ¿tengo acceso a que los materiales estén disponibles ahí? Y posiblemente la respuesta sea no. Entonces ahí hay una barrera importante. Una de las ventajas con el trabajo de accesibilidad actualmente, hablando de los caminos que hemos transitado para lograr el ejercicio de este derecho, es que es un trabajo que ha pasado de ser, o que viene pasando, todavía es un proceso en construcción, de ser un trabajo que se hace desde la experiencia y desde la buena voluntad de los involucrados, a hacer un trabajo que se está profesionalizando, tecnificando y que está teniendo cada vez más pautas y criterios para encararlo. Entonces, a la hora de identificar barreras es necesario, en principio, poder acudir a por ejemplo, eh, para aterrizar esto, me parece interesante el tema de la accesibilidad web. Ya hay una serie de pautas y estrategias organizadas internacionalmente, que son las WCAG, en las que está contenido como todo lo que sería deseable lograr para que una web sea accesible. Ese es un trabajo que ha tenido lugar durante años y que ahora es referencia para todo aquel que quiera hacer una web. Escuchaba hace un momento justo que hablaban de la web de Asaerca. Entonces, ahí acudir a la documentación es importante. Luego, otra pata importante para poder generar, ahí la barrera está identificada en cuanto a queremos que esta página sea accesible y pueda ser leída y que puedan acceder las personas con discapacidad visual. Por lo tanto, vamos a revisar la accesibilidad con lectores de pantalla. Ya ahí se hizo un trabajo por verificar que esa barrera de acceso para las personas con discapacidad visual que usan tecnologías asistivas tecnologías de apoyo, pueda estar pues superada. Y por otra parte, convocar, que también lo hicieron porque mencionaron a la persona que estuvo a cargo de esto, convocar a personas que conozcan el uso de estas tecnologías de apoyo o que tengan necesidades que convivan con estas barreras para poder saber si como destinatarios finales de ese servicio, programa, plan o política que estamos implementando puede efectivamente ser accesible, para que nos den su retroalimentación, su feedback en cuanto a eso que estamos queriendo resolver. Es decir,
Yo como persona ciega, entonces, también tener la posibilidad de participar de la cadena y verificar desde mi uso de las cosas si esas barreras que yo usualmente tengo para acceder están identificadas y derribadas o por lo menos atendidas. Eh, por supuesto, a la hora de hablar de accesibilidad es importantísimo que la pensemos siempre desde el vamos. Esto se vincula con otro concepto que es el diseño universal, que tiene que ver con pensar nuestras acciones, cualquiera que sea, con criterios de accesibilidad y no atendiendo a las necesidades de todos y todas, que un servicio o programa sea accesible desde el vamos. Y tratar de no generar adaptaciones o parches que terminan siendo mucho más costosos económicamente hablando y finalmente involucrando mucho más laburo que cuando lo hacemos desde el principio. Eh, lo cual no impide que haya necesidad, por ejemplo, de hacer ajustes razonables en algunos momentos, porque bueno, siempre hay necesidades específicas que pueden no estar contempladas en el plan original de trabajo de personas particulares a las que haya que en algún momento, bueno, pensar y decir aquí hay que hacer una adecuación, porque a lo mejor yo hice un plan de trabajo en el que pensé esta web e hice todas las pruebas con lector de pantalla porque mis destinatarios originales son personas ciegas, pero puse una animación que parpadea todo el tiempo o que tiene mucho movimiento, porque bueno, también la cuestión visual es importante para la página, para que se vea bonita, pero por ahí una persona que tiene baja visión, esa animación puede distraerle a la hora de hacer la navegación. O si una persona con algún tipo de afección mental pasa por ahí, el parpadeo puede generarle alguna complicación. Entonces, por ahí se desaconseja ese movimiento excesivo y yo no lo sabía, entonces tengo que hacer el ajuste, ¿no? Em, ahí viene a ser importante, no como un parche, sino como un ajuste, como una corrección que se va haciendo en el camino. Y a mí eso me parece, nosotros los técnicos en accesibilidad siempre estamos recomendando comenzar desde el vamos, y lo económico ahí tiene un alto peso. Muchas de las barreras o de las encrucijadas para tomar un poco la consigna de las jornadas con las que nos enfrentamos diariamente a la hora de hacer accesibilidad son el tema de los costos y de cómo encararlos. Y muchas veces la gente desconoce, en principio desconoce que puede implementar accesibilidad desde el punto de partida de sus proyectos y se inhibe de hacerlo y luego se encuentra con que lo tiene que generar a última hora y efectivamente termina saliendo más costoso. Y esa viene siendo una barrera que si bien no está dentro de las clasificaciones de barreras que usualmente vamos a encontrar en la documentación, también está impidiendo que el trabajo avance. Y finalmente, cuando pensamos en hacer accesibilidad, queremos apuntar al logro de un concepto que es el último que quería explorar, que es el de la autonomía. La autonomía parecería solo tener que ver con el poder decidir, pero ¿cómo ejercemos una toma de decisiones clara, consciente, independientemente del grado de toma de decisiones que podamos ejercer, dependiendo de la discapacidad que tengamos y de las circunstancias? Porque, bueno, la autonomía siempre es un concepto que puede ser muy relativo, pero como personas con discapacidad siempre estamos apostando a ser autónomos. En la medida en que yo tengo más posibilidades de acceso, voy a poder incluirme y ser incluido, porque este es un proceso dinámico de doble vía siempre.
en mi comunidad. Y ahí un poco quiero darle el pie a Fer, que seguramente va a ampliar este tema de la participación comunitaria. Eh, Cuando yo puedo acceder a los distintos espacios que conforman mi comunidad, espacios culturales, espacios de consumo comercial, espacios de participación vecinal, política, cultural, etcétera, eh, voy pudiendo tener más acceso a la información de toda índole que se genera en esos espacios. Eso por una parte. Luego al intercambio con mis vecinos, con la gente que participa de las distintas dinámicas que se van propiciando en la comunidad o en el edificio en el que vivo, en la localidad en la que vivo. Y luego esto me va a permitir tener más elementos para decidir dónde quiero estar, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Si esto lo hacemos, por ejemplo, pensemos, si esta posibilidad existiera desde que somos niños, si yo puedo participar del mismo club, ir a la plaza junto con mis vecinos, conocer a mis pares de mi misma edad, generar lazos con esos pares, seguramente después podré tener más fluidez a la hora de mi camino educativo y esto va a permitir que yo identifique mi vocación, eso a lo que me quiero dedicar después y lo que quiero estudiar y en lo que quiero trabajar. Es como una cadenita que se va generando en la que los procesos podrían darse de manera fluida y ahí la accesibilidad tiene un papel muy importante. ¿Qué pasa hoy en día? Que todavía es un proceso en construcción. Todavía, si bien se están haciendo grandes esfuerzos por generar que la accesibilidad se vea, además de una manera transversal, es decir, que afecte a todos los procesos y dinámicas de la vida cotidiana, ciertamente las inversiones y cómo se las focaliza todavía está siendo limitado el trabajo, digamos. Si se piensa en accesibilidad para personas con discapacidad visual, se piensa en señalizar los espacios por ahí con braille, si son espacios arquitectónicos por ahí con vías podotáctiles, y se deja de lado otro montón de cosas que tal vez eh, hacen que no sea del todo completa la autonomía que yo como persona ciega puedo llegar a tener. O otro proceso es que se piensa en necesidades individualizadas y no se piensa en clave de diseño universal en las necesidades que pueden tener otras colectividades. Entonces encontramos un sitio que tiene todo para discapacidad visual, pero al que una persona sorda capaz no puede llegar porque la información no está disponible para que pueda ser utilizada por usuarios, por ejemplo, de lengua de señas. Es un trabajo en ese sentido que se ha ido complejizando porque abarca muchas aristas, pero que en la medida en que lo vamos trabajando y vamos naturalizando, que con ello respondemos a necesidades ciudadanas que no son individuales, que son colectivas, puede irse allanando ese camino. A mí me parece, Adriana, sí, me van quedando poquitos minutos, igual ya sí, estoy cerrando, Gladys. sí, sí. Me parece importantísimo que pensemos como eh, personas que apostamos por la inclusión, eh, cómo desde nuestro lugar podemos aportar a la generación de espacios accesibles. Cuando hablo de espacios accesibles, hablo incluso de espacios de reflexión, espacios de participación en los que podamos incluir al otro. Esa es como la tarea que siempre nos llevamos, pensar en procesos que a veces con un poco de ingenio y mucho de voluntad podemos generar y bueno, un poco creo que vamos en ese camino. Falta mucho las encrucijadas con las que nos vamos encontrando, como les decía, eh, a veces parecen ponernos muy alta la vara y parecen
parece que avanzamos 2 pasitos y retrocedemos uno, pero en ese sentido creo que hoy en día está en agenda el tema, se ha logrado generar instancias de trabajo en las que esto está teniendo cada vez más reconocimiento y creo que sería o que es muy importante que las personas con discapacidad tomemos un rol mucho más activo en la generación de, no solo en la exigencia, que yo creo que el plano de la exigencia ya está dado, sino también en la conformación de grupos de trabajo, en la tecnificación y en la profesionalización del campo para poderlo llevar un poco más lejos. Un desafío importante, y con esto ya me retiro, es, por ejemplo, poderlo incluir en espacios académicos para poder certificar esa experiencia que vamos teniendo y esa formación que vamos teniendo a la hora de tecnificar el trabajo en accesibilidad. Eso todavía falta y es un camino por emprender, que me parece que, bueno, siendo un espacio que apunta a lo educativo, está bueno pensar y repensar cómo incluir a la accesibilidad como una materia potable dentro de lo académico, dentro de lo universitario, por ejemplo, para posibilitar que ese trabajo sea realmente validado y avalado por instituciones académicas y por ahí genere también instancias de trabajo y bueno, se vaya conformando como esa cadena de la que hablaba previamente. Les agradezco nuevamente el espacio. Bueno, es apenas una introducción para que empecemos a pensar el tema y los dejo con Fernando. Muchas gracias, Gladys. Muchísimas gracias, Adriana, muy, muy clara. Bueno, voy a presentar a Fernando, que además de ser amigo mío, tiene otras funciones en su vida. Fernando Galarraga es periodista y es licenciado en audiovisual. Fue director de la Biblioteca Argentina para Ciegos entre los años 2001 y 2008. Desempeñó diferentes cargos en la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblío, PEFAICA, en varios periodos de gestión. Impulsó la creación de la Diplomatura en Accesibilidad Audiovisual que se dicta en el Instituto Sofía Spangenberg. Fue uno de los creadores del área de discapacidad de ATE Capital, la seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado, estatales, que marcó la resistencia en las políticas de ajustes en discapacidad entre los años 2016 y 2019. En el año 2018 fue electo secretario de discapacidad de la CTA Autónoma y representó a la Fundación Germán Abdala en las mesas técnicas del Frente para Todos, espacio político que ganara las elecciones en el 2019. Ocupó diferentes cargos en la Unión Latinoamericana de Ciegos entre el 2001 y el 2020, cuando renuncia para asumir funciones en la ANDIS. Hasta el mes de diciembre pasado fue director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo estatal que trabaja nuclea todas las políticas relacionadas con la discapacidad. Fernando, buen día, te escuchamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo me escuchan? Ahí bien. Perfecto. Gracias a Saerca, gracias al Comité Técnico Científico, a Gladys, por supuesto, amiga. Yo tenía 18 años cuando la conocí a Gladys, no sé cuántos tenía ella, no pregunté, pero nos conocemos de toda la vida. Y justamente con ella hemos compartido muchos espacios de participación de este tema que nos apasiona tanto, que es la participación de las personas con discapacidad en los asuntos que nos atañen, ¿no? En algo que muchos de nosotros, ayer habló José, Adriana hace un ratito, Gladys, yo, muchas otras personas con discapacidad que estamos en las organizaciones, venimos poniendo en práctica esto de la participación en nuestros movimientos, en distintas organizaciones. Por ahí vi que estaba Cristina también. em, de toda la vida, de toda la vida, y después eso fue reconocido por la convención, eso fue valorado por
las grandes organizaciones internacionales, y de alguna manera se empieza a trabajar y a potenciar lo que es que las personas con discapacidad nos involucremos de manera mucho más directa en todo lo que nos atañe en distintos órdenes, en lo laboral, en lo político, en lo institucional, en lo educativo, en lo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque hoy atravesamos un tiempo donde lo político o la participación política está desvalorizada, ¿no? Ayer em, cuando Gladys me preguntaba algunos datos, yo decía, a ver, ¿cómo me las ingenio para nombrar al frente de todos y no nombrar ni a Alberto ni a Cristina? Dos personas que hoy dividen aguas en la opinión pública, en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y bueno, apelé al frente de todos, que era el nombre del espacio político por el cual yo pude desempeñar funciones en el gobierno. Em, pero la participación no es solo la participación política, y creo que es ahí donde nos tenemos que centrar fundamentalmente. Y qué importante que tantos profesionales de la educación, de la rehabilitación, que trabajan con niñas, niños, con jóvenes, con adolescentes, con personas adultas que adquieren la ceguera en un determinado momento de su vida, eh, podamos estar reflexionando hoy sobre la participación, porque ahí tenemos un rol clave. Muchos de ustedes tienen un rol clave, que es eh, trabajar para que esas personas con discapacidad con las que ustedes conviven e interactúan puedan sentirse interpeladas a participar, puedan sentirse convocadas a participar. No se desanimen por las tantas barreras que existen y que Adriana hace un rato mencionaba, porque realmente el tema de la accesibilidad, ese derecho puente que nos permite acceder a tantas otras cuestiones, es una cuestión en desarrollo, que tiene muchos retrocesos y algunos avances, que tiene muchos desafíos y sobre lo que hay todavía demasiada desinformación. Entonces, ¿cómo no trabajar para pensar en que las personas con discapacidad tendrán a lo largo de su vida que afrontar enormes barreras si quieren participar en cualquier ámbito y quieren ser protagonistas de su vida? Entonces me parece que tenemos que hablar con claridad con todas y todos en el aula, en los espacios de rehabilitación, eh, en, en cualquier ámbito sobre estas cuestiones. La accesibilidad es un norte al que tenemos que trabajar y construir, pero lo cotidiano para las personas con discapacidad son las barreras. Y entonces sí tenemos que lograr mayor involucramiento en la participación en general y en todos los ámbitos. Yo mientras la escuchaba a Adriana pensaba, de alguna manera lo que Adri estaba comentando tiene que ver con cómo se debe transformar el entorno, ¿no? De las personas con discapacidad. Y a mí me tocaría hablar y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre eh, cómo a pesar del entorno, las personas con discapacidad tenemos que sortear esas barreras, involucrarnos y participar. Las dos caras de la moneda, de alguna manera. Em, y entonces tenemos que volver una y otra vez a las barreras, a la convención y al rol que el Estado y la sociedad eh, tienen para eliminar esas barreras y para promover la convención. Entonces yo decía, hay un par de artículos de la convención que a mí me apasionan, ¿no? Que son para mí centrales en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con justamente eliminar esas barreras, involucrarnos y ser protagonistas de la vida en general, en cualquier ámbito. El primero es el 8, el artículo 8, el que se refiere a la toma de conciencia y que de alguna manera
apela a darle visibilidad a la discapacidad, porque todavía seguimos siendo un colectivo invisibilizado y eso tiene que ver con que la sociedad, y eso impide de alguna manera que la sociedad tome conciencia. Tendremos que debatir qué es primero, si el huevo o la gallina. Tomamos conciencia y entonces sí tenemos que verlo, o los vemos y después tomamos conciencia del rol que la sociedad tiene para eliminar barreras y promover una inclusión efectiva. Pero en definitiva creo que la toma de conciencia y trabajar para esa toma de conciencia, para cambiar la mirada, eliminar los estigmas, eh, eliminar o cambiar prejuicios por información, creo que son centrales para poder avanzar en todo lo demás. Fíjense que el artículo 8 está justamente antes del artículo 9, que es el que habla de accesibilidad. Y después, con más o con menos, todos los demás artículos de la Convención anuncian o aluden a derechos que tienen todas las personas y que obviamente se reafirman en un tratado internacional de derechos humanos para las personas con discapacidad porque son violados. A veces esta parte es la que no se dice de la Convención, ¿no? Se habla de los derechos de las personas con discapacidad, se dicen muchos discursos, hermosos discursos muchas veces, lindos y contundentes sobre los derechos, sobre lo que te garantiza, etcétera, etcétera. Pero no se termina de decir que justamente se tuvo que hacer ese tratado porque los derechos de las personas con discapacidad son violados sistemáticamente y en todo el mundo. Y por eso ese tratado internacional que nos guía y nos orienta y por eso el trabajo de las organizaciones internacionales, como la que conduce José, que ayer habló, eh, seguramente buscando incidir en los espacios internacionales, y lo que nos queda a nivel de países y de la región, a todos nosotros, es bajar y llevar esos contenidos de la convención, esas orientaciones, esas determinaciones que la convención nos propone, a nuestros ámbitos locales, nacionales y regionales y en todos los ámbitos. Fíjense eh, rápidamente los derechos que enuncia la convención, ¿no? El derecho a la educación, a la rehabilitación, el derecho a la salud, el derecho a la vida independiente. Cuando vos hablas con alguien y le decís las personas con discapacidad tienen derecho a la vida independiente, la gente medio que se sorprende por qué tienen derecho a la vida independiente. Digo, si es un derecho que tenemos todos las personas tenemos derecho a todo eso mismo que la convención enuncia. Entonces ahí aparecen todas estas otras cuestiones específicas de la discapacidad que tienen que estar asociadas para poder garantizar esos derechos, los ajustes razonables, la toma de conciencia y la accesibilidad, entre otros. Y el último de esos ejes podría ser la participación y el involucramiento directo en todos los asuntos de las propias personas con discapacidad. Em, Decía hace un ratito, perdón, que la participación política o en asuntos institucionales por ahí es algo que hoy está más mal visto, que se ha degradado en la sociedad, em, claramente por falta de resultados, digamos, ¿no? La sociedad hoy espera más resultados y en menos tiempo. Entonces, la política se ha visto de alguna manera incapaz de responder esas dos cosas con efectividad. Entonces, tenemos una degradación de lo que es la participación política eh, e institucional en todos los ámbitos, no solo el Congreso, no solo el Poder Ejecutivo, eh, sino los sindicatos, las asociaciones cooperadoras, las instituciones, como saber que como tantas otras, están atravesadas por esta crisis que sufre la participación, por ese juzgamiento negativo que se hace hacia la participación política. Em, entonces indudablemente tiene que ser todo lo que viene ahora un tiempo de reconstrucción de esas herramientas, pero primero de ese vínculo
Y creo que para eso tenemos que hacer una profunda autocrítica y un plan o pensar algunas estrategias que nos permitan revalorizar el rol de la participación institucional y política. Por eso remarco tanto esto del rol que tienen quienes trabajan con niños, niños, adolescentes, para hablar de lo determinante que puede ser involucrarse y participar, de lo lejos que se puede llegar, de lo transformador que es tomar el control de determinadas herramientas y usarlas en función del bien común, del bien de nuestros pares, del bien de la sociedad en general. Pero todo esto que dicho así suena muy lindo, eh, lamentablemente está teñido hoy de una carga negativa. Em, Hay un referente nuestro de las personas ciegas y de la sociedad en general, del movimiento y de la participación, que fue Enrique Elizalde. Y él tenía dos conceptos que yo siempre rescato. El primero, que nos lo dijo a mí y a Mariano Godachevich en una entrevista, que fue: todo lo que soy se lo debo a la integración. Eh, es decir, todo lo que él pudo desarrollar en su carrera se lo debía a la integración. En la integración, el concepto anterior en la vida de Enrique a la inclusión. Él se pudo desarrollar y promover todo lo que hizo saliendo del ámbito de la discapacidad visual, no estando encerrado ni contenido en las escuelas, en los centros, en las ONG, etcétera. Pudo ir mucho más allá. Y eso es, y de ahí devino su segundo concepto, que también nos marcó a muchos de nosotros. Las instituciones de ciegos o para ciegos deben ser una plataforma de lanzamiento para ir hacia la sociedad, para estar dentro de la sociedad en general. Tenemos que desterrar ese concepto de el mundo de ellos y el mundo nuestro. El ámbito de los ciegos, el círculo cerrado de los ciegos, etcétera, etcétera, que todavía uno ve muy arraigado y muy acentuado en algunos ámbitos. Y para romper eso es que necesitamos de mayor accesibilidad y necesitamos que las propias personas con discapacidad se sientan interpeladas y desafiadas a participar, a involucrarse. Y ese involucramiento es en todos los ámbitos, es en el aula, en la escuela. Hoy yo tengo un hijo de 11 años y me cuenta de los consejos de aula que se hacen en su escuela. eh, en los centros de estudiantes. Yo recuerdo que me había quedado ciego en el año 2012, pero ojalá, se fue, eso hubiera sido hace poquito. En el 83 me quedé ciego. em, Tenía 12 años, ahí está. 12 años, estaba terminando la primaria y por empezar la secundaria. Y pasé al nivel secundario con 3 meses de braille, sin saber bastón. Mis hermanos más grandes me llevaban a la escuela, me acompañaban. A veces se olvidaban de ir a buscarme, era horrible porque se iban todos, yo esperaba en la puerta del colegio y había descoordinación familiar, entonces no, te tocaba a vos, y así. Bueno, la cuestión es que yo me comía 40 minutos esperando que me vayan a buscar. Em, y muchos años después aparece una organización de ciegos que me ayuda a aprender el bastón. No escuchen esto los rehabilitadores, por favor, pero fue una persona ciega la que me enseñó a usar el bastón y de ahí salí a la calle. Pero decía, con pocos meses de ser una persona ciega, fui electo delegado para el centro de estudiantes, para normalizar el centro de estudiantes porque era el año 84, acababa de arrancar la democracia moderna en la Argentina. Y después hay otros espacios, lo deportivo, lo cultural, hay tantas instancias que están tan cerca de la casa de una persona con discapacidad visual y sin embargo tan lejos para ser utilizadas. Pero si no va la familia o el joven, la joven, a golpear las puertas a ese lugar, nunca se van a abrir, nunca se van a abrir. Yo, como muchos jóvenes, como otros jóvenes,
para hacer deporte aquí en Buenos Aires, viviendo donde viviéramos, atravesábamos toda la capital y íbamos hasta el Instituto Román Rosell, el único lugar donde había un profesor que nos tiraba la pelota con ruido y nos poníamos a correr. Entonces, ¿cómo no pensar en romper las barreras para que se abran los clubes de barrio, para que se abran las organizaciones culturales de barrio que hay por todos lados, en tantos lados del país? ¿Cómo no pensar en que tenemos que diagramar estrategias articuladas con la familia, con la escuela, con, eh, con las instituciones de ciegos, etcétera, con las propias personas con discapacidad, siempre y por supuesto, para golpear todas las puertas y que se abran esas otras instituciones de la sociedad en general, para que no quedemos acotados a nuestro ámbito de la discapacidad visual, para que realmente seamos visibles y seamos artífices y protagonistas en esos ámbitos de una transformación real y efectiva. Porque de lo contrario, seguimos dando círculos en nuestros ámbitos, en nuestros propios ámbitos, quejándonos de lo que nuestras instituciones no pueden hacer porque cada vez tienen menos apoyo, pudiendo desarrollarse y alcanzar cuestiones importantes solo a algunos privilegiados o algunas privilegiadas. Hoy las personas con discapacidad en la Argentina tienen enormes retos. Uno de ellos y de los más importantes que me gustaría remarcar es la inclusión laboral. Sigue siendo la inclusión laboral. eh, Porque en definitiva la formación y la preparación para el mundo del empleo de hoy, el mundo del trabajo, el campo del trabajo hoy, eh, requiere perfiles sumamente calificados. Y no sé, es para un tema largo y un debate intenso seguramente, que podría representar otra jornada, pero, pero se ha generado una enorme distancia entre los perfiles laborales que se demandan en el mercado y las capacidades que vienen alcanzando los jóvenes o los adultos con discapacidad visual. Y eso indudablemente tiene que ver con las barreras eh, y con la falta de preparación de las personalidades de nuestros pares para afrontar esas barreras y esos desafíos en el mundo que trasciende el campo escolar, primario, secundario o institucional de los centros que nuclean nuestro sector. Entonces creo que, volviendo un poco al principio, remarco la apelación al campo profesional que trabaja con la discapacidad visual. Y quiero cerrar con una anécdota de un oftalmólogo que fue el médico que le dijo a mi mamá que, bueno, que yo había perdido la vista y que era definitivo el diagnóstico, ¿no? Y este doctor le dijo, encárguese o busque que estudie y que se prepare y que trabaje. No logré de alguna medida, pero fue esencial ese mensaje del doctor y la determinación de mi familia. Em, tenemos que lograr que esos planetas se alineen para todas las personas con discapacidad visual. Que la familia, los profesionales, la escuela, los centros, las instituciones estemos alineadas y tengamos una estrategia para promover siempre la participación efectiva. Eso demanda gestión, demanda articulación, demanda creatividad, demanda embarrarse en determinados espacios donde no nos involucramos. eh,
Y por supuesto demanda mucho trabajo para fortalecer las cabezas y los espíritus de los jóvenes y las chicas con discapacidad visual para que sean protagonistas de su tiempo y constructores de su futuro. No hay otra forma de alcanzar una inclusión efectiva si no es con ese involucramiento definitivo de la propia persona con discapacidad y todo este conglomerado de actores que tienen que intervenir y que lamentablemente no se alinean siempre. ¿Cuántas de ustedes y de ustedes hablarán en sus escuelas y en sus instituciones sobre lástima a la familia de este, lástima a la familia de este otro? Le amputaría la madre, le amputaría el padre. Lo escuché tantas veces y lo he vivenciado tantas veces con gente con enorme potencial, pero donde la familia se convierte en un lastre por la sobreprotección, ¿no? Por la sobreprotección o por el desinterés, etcétera, 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 y tantos otros etcétera que deben haber y pensar. Em, entonces, ahí aún más se potencia en esos casos el rol del docente, del rehabilitador, del referente, para que las personas con discapacidad desde niño y desde muy joven puedan incorporar, puedan sentir ese desafío que supone la vida en inclusión. Eh, Luchar siempre contra barreras, ser un poco docentes de nuestras demandas, de nuestras especificaciones en cuanto a los ajustes y a los apoyos, clarificar todo el tiempo muchas cuestiones. Y sobre todo en contextos tan difíciles como el que describía al comienzo, un Estado nacional que retrocede y se corre de ser el garante de los derechos, un mundo laboral cada vez más desafiante, con tecnología de avanzada que nos deja fuera de su utilización, y espacios de formación eh, profesional y universitario que también por las barreras y por la falta de accesibilidad cada vez nos quedan más lejos. Entonces debemos realmente em, pensar entre todas y todos, entre todos los actores, los del campo laboral, educativo, deportivo. Estoy trabajando ahora en un grupo apoyando a unos compañeros atletas, y ya cierro, Gladys, Sí. que, Te que estaba diciendo Fernando, Fernando y estaba silenciada. esta- estaba, digo, ¿por qué? Porque el deporte para las personas con discapacidad pasa de lo que le enseñan en la escuela, los profesores, muchas veces solo en la escuela de educación especial, al alto rendimiento, al prepararse para el alto rendimiento. No hay casi espacios recreativos, deportivos de intercambio, no hay escolares. Muchos niños nuestros, niñas, no participan en las clases en la secundaria o en las escuelas junto al resto por falta de profesionales. Y digo, em, es otro ámbito enorme para promover inclusión, para dar visibilidad. Sin embargo, sigue todavía en desarrollo. Y si bien, y ahora sí cierro con esto, ha crecido mucho, ¿y saben a partir de qué creció mucho el deporte en la Argentina, el deporte para personas ciegas? A partir de que en el año 2004 se dispuso la gratuidad del transporte. Y eso promovió que muchos deportistas, mucha gente que quería hacer deporte, no le importara dormir en terminales, viajar horas y horas para hacer torneos, hay equipos de deportes para ciegos que se forman con jugadores que no viven ninguno en la misma ciudad y viajan para entrenar y viajan para competir. Y todo eso gracias a la gratuidad del transporte. Y ustedes saben lo que es la transformación lo que transforma el deporte a la vida de las personas y mucho más a aquellos que llegan al alto rendimiento y a las competencias internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, participación, pero participación en todos los ámbitos,
Ojalá muchos puedan llegar después a los ámbitos de incidencia real en la política, pero si no arrancamos de abajo y no arrancamos y no nos formamos para esa participación y no contamos con los apoyos necesarios para esa participación, eh, siempre se va a hacer todo más cuesta arriba. Así que yo agradezco a Saderca que haya introducido este tema en la temática, porque habla de que las instituciones asumen y entienden perfectamente cuál necesario es el protagonismo y la participación y el involucramiento de las propias personas con discapacidad en todos sus asuntos. Esto es escuchar a la convención y llevarla a lo cotidiano. No hay convención posible si no se manifiesta en la vida cotidiana de las personas con discapacidad todos los días. Muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tenemos como 7 u 8 minutitos como para si alguien quiere hacer un comentario, hacer alguna pregunta. Y acá me va a ayudar Silvana. Hola, buen día para todos, todas. Eh, Hola Fernando, soy Silvana Arenzón. Excelente todo lo planteado por ambos. En este momento no hay ninguna, ahí surge un comentario de Susana Pereira de ambas conferencias. Concluyo como ayer, cuánto hemos avanzado y cuánto hay por recorrer. Importante el compromiso desde nuestro rol particular. Es así, mucho, nos dejaron pensando realmente y bueno, mucho para articular, para demistificar, ¿no? Esto que decía Fernando, solo conociendo se va el prejuicio y bueno, creo que el rol de las instituciones es fundamental ahí, ¿no? Poder empezar a donar conocimiento y difusión. Bueno, mucho, Yo me quedé pensando. tengo, Sí, Silvana, ay, perdón. no, Te está. interrumpí. Este, mm, por un lado, gracias, Fernando. En lo personal, yo ya estoy jubilada, ¿no? Pero digo, qué ganas de volver a empezar con todo lo escuchado desde ayer hasta hoy, digamos, ¿no? Porque siendo docente a uno empezás como a ver otras posibilidades y a querer ser también activista, digamos, ¿no? Porque a veces los docentes nos ponemos en rol de enseñar, de alcanzar metas, pero nos olvidamos que también, junto con los estudiantes de las escuelas, tenemos que ser activistas por los derechos y la participación, digamos, porque a veces los mismos docentes no somos partícipes de nuestros tiempos, ¿no? Eso por un lado es una reflexión personal, ¿eh? Y por el otro, preguntarle a Adriana, que hablas de documentación en relación a la accesibilidad. Esa documentación la podemos encontrar en Andis, ¿dónde la encontramos? Porque, bueno, estuvimos hablando de la página, no estuvimos tan mal escuchándote, nos falta, pero bueno, nos surge el querer leer esa documentación de la cual hablabas, ¿no? Hola, María Elena. Sí, por un lado, hay unas guías de accesibilidad que están disponibles, sí, en la página de la agencia, que son unas guías introductorias que hablan más o menos, o, digamos, conceptualizan e introducen las distintas dimensiones de la accesibilidad y dan algunas pautas y criterios de cómo trabajar en cada una de las dimensiones. También había una guía accesible para el trabajo con personas con discapacidades. Por otro lado están las WCAG que tienen más concretamente peso sobre la accesibilidad web, que no son propiamente trabajo de la agencia, sino se desprenden del, del W3C, que es un consorcio que trabaja en temas de la web en general, y digamos que las WCAG tienen más el tema de la accesibilidad como una necesidad que llegó por parte de las personas con discapacidad y que se ha ido como reglamentando, que ya van por la versión 2.2
también esas están disponibles en la web. Pero podemos buscar la posibilidad, por ahí yo me puedo comprometer con Gladys y con ustedes a través de Gladys, hacerles llegar un pequeño listado con sitios donde pueden buscar ese tipo de recursos. Perfecto. Así que sí, podemos buscar algunos, no todo, tristemente no todo está escrito, falta mucho, digamos, hay mucho hecho y hay mucho por escribir, porque lamentablemente nuestras sociedades, sobre todo las sociedades latinoamericanas, no tenemos la costumbre como de asentar por escrito lo que hacemos, y por eso me parecía también muy importante esto de tener ustedes su biblioteca digital ahora disponible. eh, Mucho no se escribe y lo que se escribe está como muy guardado, y esa es parte de la tarea, pero sí hay posibilidad de buscar algunas cosas que van orientando, y de las que podemos tomar ejemplo. También hay referentes, por supuesto, que se han ido visibilizando, y bueno, podemos como empezar a buscar. En accesibilidad audiovisual, por ejemplo, hay mucho por explorar, hay cosas ya pensadas, pero hay mucho por explorar. Pero bueno, eso, como para no hacerlo largo, me Bien. comprometo por ahí a través de Gladys, les paso ese listado. Gracias, Adriana. Con respecto a lo escrito, a lo hecho y lo escrito, pensé que era solo un tema de los docentes, que tenemos lindas experiencias y escribimos poco, pero veo que es más amplio, que es latinoamericano el tema, así que gracias. Y sí, Bueno, tengo acá, gracias, Adriana, tengo comentarios de María Yaviri, que creo, no sé, después decime, María, si te equivocaste vos de nombre, pero yo lo voy a leer con Fernando, no con Carlos. Dice, me quedo pensando, realmente cierto esto que comenta Carlos, yo cambio Carlos por Fernando, con respecto al deporte. Muy importante empezar a generar mayores espacios. Y dice, con respecto a lo que comentó Adriana, también creo que el diseño universal es el camino y que esto debería estar desde la infancia en los colegios y obviamente en la formación profesional. Sandra Marcos comenta qué difícil momento para hablar y actuar sobre estos temas cuando hay tanta discriminación, violencia y exclusión de las autoridades. Rescato ese desafío que tenemos cada uno para seguir transmitiendo e intentando abrir caminos y derribar barreras más allá de las dificultades. Qué interesante, sí. Yo tengo algo para comentar con respecto a lo que decía Fernando, con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, sea cual sea el espacio partidario. Em, Creo que es fundamental para poder abrir esta conversación a otros espacios. Algo que decía ayer José María sobre, em, bueno, nada, esto de socializar también la información, de que también el otro día estaba en un conversatorio de Filo UBA sobre derechos de personas con discapacidad, que decían esto de, bueno, siempre somos las mismas personas que nos juntamos a pensar sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuando la verdad es que es necesario poder salir y darle el debate en donde hay personas que tienen capacidad de tomar decisiones eh, que puedan cambiar algo en lo social cotidiano, ¿no? Perdón, me estoy medio nerviosa por, por participar. Pero bueno, nada, me quedo con muchos pensamientos, con muchas dudas también. Estoy recién comenzando en este mundo de nada, de enseñar, yo soy estudiante, entonces estoy con muchas dudas, con muchas expectativas también, y sobre todo con pensamientos sobre, bueno, la cantidad de barreras que hay, como que cada vez se me hace más visible a mí ver la cantidad de barreras que hay. Gracias, Ludmila. Es Ludmila Ayala Hervas, para Es que que sepan. una cosita, es que yo creo que ahora hay Se te mucho escucha menos. mal. ¿Ahora me escuchás? No, Espera que lo ahora silencio. no. Ahí está, ahora sí. Ahí, Gladys.
Sí, ahí sí. Bueno, no, lo que decía la joven recién, es que yo creo que ahora hay las barreras, hay menos, porque si vos recorres guías, hay museos accesibles, hay espacios que tienen información en braille, senderos en las estaciones de subte, por lo menos acá en Buenos Aires. Hay algunas cosas que han mejorado. Lo que pasa es que en lo que hemos avanzado es en lo que Adriana decía hace un rato. Hay mayor visibilidad de la necesidad de la accesibilidad. Entonces eso hace que las barreras estén mucho más expuestas. Todavía nos falta mucho más trabajo para eliminar esas barreras. Creo que ahí un poco radica la cuestión. Y eh, sobre todo, pensar en enfoques transversales. Muchas veces, como dije, los museos, uno va a un museo y encuentra información en braille, pero después no hay nada para personas sordas, no hay nada para personas con discapacidad intelectual, hay 4 escalones en la entrada, esas cuestiones. La discapacidad, la accesibilidad, perdón, sigue siendo una perspectiva y una temática que no alcanza a desarrollarse en forma transversal. Entonces hay especialistas para una cosa, pero faltan para todas las demás. Hay soluciones para alguna cuestión, pero faltan para todas las demás. Ese creo que es el reto enorme que a las soluciones que hay le debemos agregar. Yo quería sumar algo a eso que decía Fernando, y es que además coincido en que las necesidades están mucho más expuestas, o sea, las barreras están mucho más expuestas y por ende se les da solución, pero todavía creo que no se ha hecho el match de que esas barreras afectan a personas de carne y hueso. Es decir, me parece que se atiende como a la barrera como algo que debe atenderse, pero todavía no se hace el match con que detrás de esa barrera hay individuos pensantes que pueden aportar a la solución. Todavía no se ha hecho esa vinculación y en tanto no se haga, y ahí cobra peso justo lo que decías, ¿no? En tanto no se involucre a personas con discapacidad que puedan dar cuenta de su experiencia con la barrera, de cómo han hecho durante todos estos años, porque bueno, digamos, tenemos 2000 años de existencia como sociedad, más de 2000 años de existencia, y ha habido personas con discapacidad durante todo ese trayecto. ¿Cómo han hecho para vivir? O sea, digamos, desde que se inventó la accesibilidad, no, obviamente no. Entonces, esa experiencia tiene que ser recogida y tomada para hacer que forme parte de la solución, y yo creo que ese es el siguiente paso por el que también debemos trabajar. Bien, muchísimas gracias. Creo que había algún comentario más, Silvana, y Bueno, cerramos Sandra así. Marcos concluía antes, muchísimas gracias por la claridad y las reflexiones. Susana Pereira dice, la discapacidad, como la ecología u otros temas, deberían ser transversales a la política, independientemente de la bandería. Y Fabiana Mon afirma, enfoques transversales, sí. Así que bueno, creo que es por ahí, ¿no? Mucho, mucho para construir todavía. Bueno, les agradecemos a todos las reflexiones. Yo creo que en cada mesa nos vamos pensando un montón de cuestiones para aplicar en nuestro trabajo cotidiano a partir del lunes, que es lo que siempre pasa cuando uno va a una jornada cerca, ¿no? Les agradezco muchísimo nuevamente a Adriana y a Fernando y bueno, quedamos con María Elena para continuar. Gracias Gladys, gracias Adriana y gracias Fernando. Sos- Sí, yo con cada mesa y con todo lo que voy escuchando digo, bueno, cada eje da para un conversatorio individual. Digamos, el año que viene en la cerca vamos a tener mucho trabajo y contenta por esto. Algunas propuestas me van llegando por celular, así que también las vamos a ir tomando. Este, mm, Ahora vamos a pasar a la mesa del eje 4, ¿sí? Que es la mesa de rehabilitación, que está conformada por Gladys, Aurea, Verónica y Gonzalo. Yo los voy a ir presentando de a uno, de acuerdo al momento de la presentación de cada uno.
esta mesa de eje de rehabilitación iba a estar coordinada por Mariel García, que es alguien de la comisión directiva de Cerca. Tuvo una dificultad familiar, hace pocos días falleció su mamá, así que bueno, está en un momento, bueno, de estos que sabemos que duelen mucho. Así que bueno, yo ya presenté a Gladys en su momento. Ahora ella va a formar parte de esta mesa, y de Gladys para sumar, que realmente es una activista desde joven, como decía Fernando, que se conocen desde jovencitos. Una Sí, activista, porque yo también era joven cuando lo conocí a claro, Fernando. todos fuimos Quiero jóvenes. aclarar. Todos fuimos jóvenes en algún momento, y valoro que haya jóvenes entre las personas que están acá Ujú. en el Zoom, que haya estudiantes. Valoramos mucho eso, son el futuro. Así que Gladys, gran activista por los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, comenzamos con vos, Gladys, porque ya te presenté antes. Bueno, ahora me saco el sombrero de Asaerca y me pongo el de ICEBI Dicevi, Latinoamérica. exactamente. Dicevi, que En muchos de donde, los que estamos acá formamos parte también, digamos, claro, ¿no? claro. Nos vamos poniendo un sombrero u otro, y a veces los dos. Bueno, yo en ICEBI Latinoamérica coordino las actividades de CONOSUR, que sería Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El tema que nos reúne hoy es la rehabilitación, y para encuadrar este tema yo quiero empezar aclarando que siempre que hablamos de rehabilitación estamos pensando en jóvenes y en adultos, no en niños. Los niños deben habilitarse, y esto es que tienen que tener la mayor cantidad de herramientas posibles y vivenciar la mayor cantidad de experiencias para que le permitan crecer con una mayor autonomía también. Cuando pensamos en jóvenes y adultos, son personas que adquieren una discapacidad visual a lo largo de la vida, o que tenían baja visión cuando eran niños y fueron instrumentados en su etapa escolar como persona con baja visión, y que por distintos motivos pierde esa visión que tiene y necesita nuevas herramientas para esta nueva situación que tiene, ¿no? Estas personas ya saben cómo se hacen las cosas. Lo que pasa es que pierden la capacidad de realizarla, porque hasta este momento siempre utilizaron como sentido principal el sentido de la visión, que ahora no disponen. Por eso es que requieren atravesar un proceso de rehabilitación que les permita recuperar sus actividades y sus roles. Reconstituir su proyecto de vida y seguir, ¿no es cierto? Cuando a una persona, ay, esperen que me habla el lector de pantalla y me distrae. Cuando una persona adquiere una discapacidad visual, junto con la pérdida visual, ya sea total o parcial, también pierde roles. Pasa de ser cuidador a tener que ser cuidado, de ser quien aportaba a la familia, a quedarse sin trabajo. Y esto afecta directamente y deja de cumplir roles que cumplía, y esto afecta directamente a la autoestima de la persona. Inicialmente su dependencia va a ser muy grande, y después, de acuerdo a la fortaleza psicológica que cada uno tenga, podrá ir recuperando algunas acciones y teniendo más autonomía, o quedará en este estado de dependencia inicial, seguramente en un pozo depresivo. Entonces, podríamos definir al proceso de rehabilitación como el proceso que le permite apropiarse al individuo de técnicas compensatorias, de herramientas, de estrategias para recuperar la mayor autonomía posible. Y este proceso es un proceso interno, no se trata de hacer un curso, sino de apropiarse de las técnicas y de las herramientas, y de poder con ellas afrontar las nuevas situaciones que la vida
en comunidad plantea. Este proceso tampoco se desarrolla de la misma manera para todos y es igual para todas las personas, por eso es necesario que haya un equipo de profesionales que vaya acompañando el progreso y que pueda ofrecer distintas alternativas para todas las cuestiones que cada persona plantea. ¿Mm? Este es el enfoque que plantea, que propone el Manual de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual de América Latina, que fue un trabajo desarrollado en forma conjunta con ICEBI Latinoamérica, que bueno, para los que no saben es la regional del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual, que trabajó en forma conjunta con la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, con el apoyo de la Fundación 11 para la Solidaridad para las personas, con las personas ciegas de América Latina, FOAL. El manual es un documento técnico que lo que hicimos fue reunir todos los abordajes exitosos en la región. Primero se convocaron profesionales de todas las áreas, se presentaron más de 70 postulaciones, de los que se seleccionaron 43, entre los que había profesionales con y sin discapacidad visual, ¿no? Yo no voy a hablar de los capítulos del manual porque son 15, no nos alcanzaría el tiempo. Lo que sí los invito es a buscarlo, es un documento al que se accede de forma gratuita. Empiezan leyendo lo que esté más relacionado con el trabajo que desarrollan ahora, pero lean de a poco todos porque les va a ir dando un enfoque actualizado del abordaje en personas jóvenes y adultas. Gladys, lo Entonces, acabamos de sí. publicar. Ah, perfecto. El Publicamos enfoque el link. entonces, buenísimo. Entonces el enfoque tiene que ver con poner a la persona con discapacidad en el centro, y reconocerlo como sujeto de derecho. Este es un avance en el planteo del manual porque hasta hace un tiempo y en algunos lados aún hoy se consideraba que los profesionales son los que sabían qué es lo que más le convenía a cada persona de acuerdo a su evaluación y al diagnóstico que esta persona tuviese, y en base a eso ellos planteaban qué cosas esta persona tenía que aprender. Y lo planteaban así, aprender, porque en la mayoría de los casos, quienes ofrecían y ofrecen los espacios de rehabilitación son docentes. El manual propone entonces un trabajo interdisciplinario, donde varios profesionales del área de la salud y de la educación trabajen juntos pensando en la autonomía, no decidiendo, sino escuchando cuáles son los intereses, los deseos de esta persona y en esta nueva situación que está atravesando, para poder trabajar juntos, reconocer sus saberes previos, su historia y sus proyectos. Ahora, ustedes dirán, si yo empecé diciendo que la persona puede quedar en un pozo depresivo y ahora estoy diciendo tenemos que escuchar cuáles son sus proyectos y sus deseos, cómo podemos hacer. Si está depresiva, algunos me planteaban cuando hacíamos el manual, nosotros tenemos que velar por lo mejor para esa persona, porque si está deprimido no puede pensar bien y no va a elegir correctamente. No, por eso se trata de un proceso y de un trabajo interdisciplinario en donde en ocasiones el primer trabajo será el del área de la psicología y de alguna otra actividad, no demasiadas, como para poder mostrarle que sí se pueden hacer modificaciones. Cuando esté un poco mejor va a poder empezar a opinar y agregar otras actividades hasta que finalmente pueda reconstituir su proyecto de vida y comenzar a desarrollarlo con todos los apoyos que requiera para este camino nuevo que va a encarar, ¿no? Desde el área del equipo profesional, acompañarlo en toda esta implementación de su proyecto de vida. A veces van a poder recuperar todas las actividades y a veces no. También ocurre que cuando atraviesan este proceso de rehabilitación, aparte de recuperar las actividades que hacía o algunas o todas según el caso, descubren que hay nuevas cosas que pueden hacer, que nunca antes las habían pensado, que nunca antes habían indagado por esa área
y entonces hay como un nuevo camino a recorrer. ¿Mm? También es importante que veamos que otro avance del manual es el trabajo con las familias. Sabemos que nadie está solo en el mundo, siempre hay una familia, y si no es familia de sangre, es el entorno significativo que toma el rol de la familia. A este grupo de personas la llegada de la discapacidad no les resulta ajena ni les pasa por al lado, y entonces van a reaccionar de acuerdo a sus características y a los vínculos que establezcan. A veces puede ser que se genere mucha angustia y que entonces las personas se alejen porque se angustian, y lo que vive la persona que tiene la discapacidad es una especie de abandono, ¿no es cierto? Y hay otras familias que sobreprotegen tanto que no dan lugar a que se salga del estado de dependencia. Por eso es importante abordar a las familias. Ellas, las familias o el grupo, el entorno significativo, también perdió el que era antes esta persona, ¿eh? Ya no es el mismo padre, madre, hermano o hermana, la pareja, no es la misma vecina, amigo o amiga. Entonces, es necesario que se pueda generar un espacio para gestionar el dolor que produce esta nueva situación que todos están afrontando. Si bien el central, digamos, el protagonista es la persona que adquirió la discapacidad, todo el entorno tiene que atravesar este proceso. ¿Mm? Otra cuestión que plantea el manual tiene que ver con que en todos los países se trabaje para fortalecer y para generar políticas que den un espacio específico para las personas adultas o jóvenes con discapacidad visual, o que generen la formación de los profesionales. Nosotros decimos que no importa dónde se hace la rehabilitación, pero sí es importante que quienes la hagan reconozcan este joven o este adulto y no lo infantilicen. Generalmente se da en escuelas, es la estructura que aparece ofreciendo la posibilidad de rehabilitarse, es una escuela. Pero los profesionales tienen que entender que por más que estén en una escuela, esa persona no es un niño. Y tienen que tratarlo como tal, como una persona adulta. Porque si no, muchos casos fracasan porque después de trabajar toda su vida, de desarrollarse como un profesional o trabajar en una actividad toda su vida y qué sé yo, termina en una escuela como si fuese un niño, y eso hace que fracase la rehabilitación porque la persona no acepta esta situación. Por eso es importante que lean el manual y que puedan tener en cuenta estos criterios eh, para que las personas puedan decidir y puedan elegir y puedan implementar sus propios caminos con todos los apoyos que para ello necesiten, como decía hace un ratito. Vamos a ver en lo que sigue de esta mesa cómo se puede avanzar en la rehabilitación, y después vamos a ver qué es lo que se logra cuando se termina un proceso de rehabilitación y cuando se entiende claramente que más allá de la autonomía que puede lograr una persona, tiene todo el derecho a decidir y a llevar adelante con autodeterminación su propia vida. No importa cuántas limitaciones queden, sino que pueda siempre defenderse el derecho a que esta persona elija, decida e implemente su propio proyecto de vida. Bueno, gracias Gladys.